Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y con muchísimas ganas de descubrir algo nuevo. Yo, la verdad, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes una vez más. Y bueno, como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de un tema que ha generado mucha conversación, preocupación y, por qué no decirlo, un gran interés en el mundo del espectáculo turco, la enfermedad de Demet Özdemir. Para los que no la conozcan, Demet Özdemir es una actriz turca súper talentosa, carismática y sobre todo, muy querida por su público. Es una de esas actrices que tienen una conexión especial con la gente, que irradian una energía positiva que llega a través de la pantalla. Es conocida por sus papeles en series que han traspasado fronteras, como Erkencikus, esa comedia romántica que nos robó el corazón con su historia de amor y sus personajes inolvidables, Doğdu Unep Kaderindir, un drama conmovedor que exploraba temas profundos como la familia, el destino y la superación, y más recientemente Anfara, una serie llena de intriga y acción que demostró la versatilidad de Demet como actriz, mostrando un lado más intenso y dramático. Demet es una de las actrices más populares y con más seguidores en Turquía y, gracias a la distribución de sus series, también a nivel internacional. Su belleza, su talento, su sencillez y su cercanía con sus fans la han convertido en una figura muy querida en todo el mundo. Por eso, cuando algo le pasa a ella, la noticia vuela. Las redes sociales se llenan de mensajes de apoyo, de preocupación y de deseos de pronta recuperación. En este vídeo vamos a sumergirnos en la información que ha salido a la luz sobre su estado de salud. Vamos a analizar qué se sabe, qué se ha rumoreado, qué podemos esperar y sobre todo, vamos a reflexionar sobre la importancia de la salud, el bienestar y la privacidad, especialmente en un mundo tan expuesto como el del espectáculo. Prepárense para un vídeo lleno de información, análisis, empatía y por supuesto, mucho respeto por Demet. Antes de que empecemos y si aún no lo han hecho, les quiero pedir un favor: suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Y así se aseguran de estar al tanto de las últimas novedades sobre sus series y actores favoritos. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Demet Özdemir siempre ha sido una persona activa, con una energía que parecía inagotable. La hemos visto bailar, entrenar, participar en eventos, y siempre con una sonrisa en el rostro. Es conocida por su belleza natural, su profesionalismo, su dedicación a su trabajo y por supuesto, por su innegable talento actoral. Es una actriz que se entrega a sus personajes, que les da vida y que logra conectar con el público de una manera muy especial. Sin embargo, en los últimos meses han habido ciertas señales que han generado preocupación entre sus fans y en la prensa turca. Pequeños detalles que, sumados, comenzaron a despertar el interés y la curiosidad de sus seguidores. Todo comenzó con rumores y especulaciones sobre su estado físico. Se notaba que Demet estaba un poco más delgada, y esto, en el mundo del espectáculo, como ya sabemos, siempre genera comentarios, conjeturas y, lamentablemente, a veces incluso críticas. Las redes sociales se inundaron de comentarios sobre su apariencia, algunos con preocupación genuina, otros con juicios poco constructivos. Algunos medios comenzaron a hablar de posibles problemas de salud, otros simplemente atribuían el cambio físico a una nueva dieta, a un entrenamiento más intenso o a un cambio de estilo de vida. Las especulaciones se multiplicaron, alimentadas por la falta de información y la curiosidad natural del público. La realidad, como suele suceder en estos casos, tardó en salir a la luz. La prensa turca, siempre atenta a las novedades del mundo del espectáculo, intentaba obtener información de fuentes cercanas a la actriz, pero la discreción era la clave. Demet siempre ha sido muy reservada con su vida privada, y respetaba mucho su intimidad. Fue la propia Demet, a través de sus redes sociales, quien finalmente rompió el silencio. Aunque no dio detalles explícitos sobre su enfermedad, sí confirmó que estaba lidiando con un problema de salud que le estaba afectando. En sus publicaciones compartió mensajes que evidenciaban su situación, palabras que reflejaban la importancia de cuidar la salud mental y física, de priorizar el bienestar y de tomarse el tiempo necesario para recuperarse. Estas publicaciones fueron en parte un alivio para sus fans, ya que confirmaban las especulaciones, pero también abrieron un nuevo capítulo de preocupación. ¿Qué le pasaba a Demet? ¿Cuál era la naturaleza de su enfermedad? ¿Cómo podían sus seguidores mostrarle su apoyo? Esta revelación generó aún más preocupación,
pero también muchísimos mensajes de apoyo y cariño por parte de sus fans y colegas. La comunidad de seguidores de Demet es muy numerosa y leal, y el cariño que le profesan es incondicional. Todos querían saber qué le pasaba a Demet y cómo podían ayudarla, aunque fuera a través de un mensaje de aliento, de una muestra de cariño o simplemente respetando su privacidad. La información sobre la enfermedad de Demet es lamentablemente limitada. Hasta el momento, no ha revelado la naturaleza exacta de su padecimiento. Esto, por supuesto, es totalmente comprensible. Cada persona tiene derecho a su privacidad, y es su decisión compartir o no detalles sobre su salud. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a exigirle información sobre su estado de salud. Este es un derecho fundamental, y Demet lo ha sabido ejercer con respeto y discreción. Sin embargo, la incertidumbre ha alimentado aún más la curiosidad y las especulaciones. En diferentes medios de comunicación y en las redes sociales, han circulado rumores sobre posibles diagnósticos. Algunos hablan de problemas relacionados con el estrés y la ansiedad, que son muy comunes en la vida de una actriz, especialmente en el ritmo frenético de la industria del entretenimiento. La presión por mantener una imagen impecable, la constante exposición mediática, las largas jornadas de trabajo, la necesidad de cumplir con los plazos de los proyectos. Todo esto puede generar un estrés enorme y afectar la salud mental. Otros rumores mencionan posibles problemas metabólicos, aunque no hay pruebas concretas que respalden estas afirmaciones. Es importante tener en cuenta que sin información oficial, cualquier rumor es solo eso, un rumor. No hay que caer en la trampa de la desinformación y en la creación de falsas expectativas. Lo cierto es que la situación de Demet ha servido para poner de manifiesto la presión y las exigencias que sufren las celebridades. La industria del entretenimiento, aunque glamurosa y llena de oportunidades, también es un ambiente muy exigente. La constante exposición mediática a los paparazzi, las críticas en redes sociales, la necesidad de estar siempre a la altura. Todo esto puede tener un impacto muy negativo en la salud física y mental. Hemos visto a Demet en sus últimas apariciones públicas, mostrando una actitud positiva y una gran fortaleza. Ha seguido trabajando en proyectos profesionales, aunque por supuesto, ha priorizado su bienestar. Se ha visto a Demet cuidándose, compartiendo mensajes sobre la importancia de la salud mental y física, y transmitiendo una imagen de calma y tranquilidad. Ha sido admirable ver cómo ha enfrentado esta situación con valentía, optimismo y sobre todo con respeto por sí misma. En el mundo del espectáculo es muy común que los famosos, tras anunciar una situación complicada como la de Demet, se retiren momentáneamente para tomarse un descanso y recuperarse. Es probable que en algún momento Demet decida tomarse un tiempo para sí misma, para concentrarse en su salud y recargar energías. Es un derecho que tiene y debemos respetarlo. Y honestamente creo que todos le deseamos lo mejor y la apoyamos en ese proceso. La comunidad de fans estará, sin duda, esperándola con los brazos abiertos cuando decida volver. Es importante recordar que la salud es lo más importante, y que nadie debería ser juzgado por priorizar su bienestar. La presión mediática y las expectativas del público pueden ser abrumadoras, y es fundamental que las celebridades tengan el derecho a proteger su privacidad y a cuidar de sí mismas. Debemos ser empáticos y comprender que detrás de la fama y el glamour, hay personas que luchan, que sufren y que necesitan apoyo. La salud mental y física es un tema que cada vez se aborda con más frecuencia y seriedad. Afortunadamente se está rompiendo el tabú de hablar sobre las enfermedades mentales y sobre la importancia de buscar ayuda profesional. Las redes sociales en este sentido han jugado un papel importante, ya que han permitido que muchas personas compartan sus experiencias, que hablen abiertamente sobre sus problemas y que se sientan menos solas. La salud mental es tan importante como la salud física. Ambas están interconectadas y descuidar una puede afectar a la otra. Es fundamental escuchar a nuestro cuerpo, prestar atención a las señales que nos envía y buscar ayuda cuando sea necesario. No debemos avergonzarnos de pedir ayuda, ni debemos minimizar nuestros problemas. Lo más importante es que Demet se recupere, que se sienta bien y que pueda seguir regalándonos su talento por mucho tiempo. La comunidad de fans, estoy segura, estará siempre ahí para apoyarla y darle cariño. Los mensajes de cariño, de aliento y de apoyo que ha recibido Demet en las redes sociales son un claro ejemplo de la admiración y el cariño que se le profesa. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, me gustaría resumir los puntos principales que hemos tratado.
Hemos hablado sobre la revelación de Demet Özdemir acerca de su enfermedad, la incertidumbre que rodea su diagnóstico, los rumores y especulaciones, y sobre todo, la importancia de priorizar la salud y el bienestar. Hemos destacado la importancia de la privacidad y el respeto hacia las personas famosas, y hemos reflexionado sobre la presión mediática y las exigencias que sufren las celebridades. Es crucial recordar que, más allá de la fama y el glamour, los famosos son seres humanos que merecen respeto y comprensión. Debemos ser empáticos y evitar hacer juicios precipitados sobre sus vidas privadas. En este caso, lo único que podemos hacer es enviarle a Demet todo nuestro cariño, nuestro apoyo y nuestros mejores deseos para una pronta recuperación. Esperamos que pronto pueda recuperar su salud y que pueda seguir brillando con su talento. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y útil. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema. Déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué creen que le está pasando a Demet? ¿Cómo ven la presión mediática sobre los famosos? ¿Creen que las celebridades tienen derecho a la privacidad? Me encantaría leer sus opiniones. Compartir sus puntos de vista es importante para enriquecer este debate. Y como siempre, no se olviden de darme un me gusta si les gustó este vídeo, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Así se aseguran de estar al día con las novedades de sus series y actores favoritos. Muchas gracias por estar aquí, cuídense mucho, recuerden la importancia de cuidar su salud y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.